Ya. Inclinamos nuestro rostro. Señor Santo, te damos gracias por este momento. Pedimos que en este momento que cerramos nuestros ojos, abras nuestro corazón y nuestra mente y que sea tu Santo Espíritu dándonos entendimiento. Dirige a Camilo, Señor, para seguir conociendo y aprendiendo de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bienvenida, Vivi. Hace rato no había podido estar porque estaba en otros compromisos, pero bueno, qué bueno que estés hoy con nosotros nuevamente. Volví. Sí, y súper que esté chévere el tema de profundo. Estoy con ansia, hambre de la palabra. Es la parte segunda de la iglesia de Tiatira. Los que Sí, no vieron sí, la parte primera. hay que verla. Hay que verla Exacto. porque es un tema largo. Así Vale, que, vale. vamos a comenzar. La iglesia de Tiatira, segunda parte es lo que nosotros vamos a ver hoy. Simplemente quiero comenzar, como siempre, pero quiero comenzar a analizar puntos importantes. Una de las cosas que dijimos la vez pasada, tuve un lapsus ahí pequeño, y el lapsus era, este periodo va del 538 a 1517, aunque digamos que en sus palabras abarca un poco más de periodo, es decir, cuando nosotros leemos el texto, pues abarca un poquito más de periodo. Sin embargo, el periodo va del 538 a 1517, ¿sí? Es decir, desde que comienza a reinar el papado, como lo vimos la vez pasada, hasta 1517, que es cuando comienza la reforma, que es la siguiente iglesia, cuando lo veamos, la iglesia de Sardis, cuando lo veamos, esta iglesia es la que se basa en la iglesia de la Reforma. Así que vamos del 538 al 1517. Sin embargo, todo lo que dijimos la vez pasada es completamente real. Alude a los periodos o al periodo de los 1260 años, que sí va del año 538 a 1798. Lo alude, pero ahorita lo vamos a aclarar mientras nosotros volvamos a leer tal vez un poco más. Entonces, recuerden que nosotros habíamos dicho la última vez de algunos puntos importantes como principios de interpretación para Tiatira, ¿sí? El principio de interpretación, decíamos, uno de los primeros puntos o de los puntos importantes es que en la Biblia se mencionan 4 Elías. En la Biblia se mencionan 4 Elías. En realidad son 3, ¿no? Se mencionan 4, pero son 3. Solo que el último tiene 2 etapas. ¿Sí? Entonces eso debe quedar claro. Entonces se mencionan 4 Elías, son 3 en realidad, pero el último tiene 2 etapas. Los primeros 2 Elías, como lo vimos la última vez, son individuos. ¿Qué quiere decir que sean individuos? Pues que Elías el Tisbita fue un individuo, una persona. Juan el Bautista, que venía con el espíritu de Elías, y para aclarar el tema, pues que venía con el espíritu de Elías, es que tenía el mismo sentir de Elías, Dios lo levantó con el mismo sentir, no que fuera una reencarnación de Elías. Y lo digo porque muchas personas se levantan hoy en día diciendo que la reencarnación existe y básicamente van allí a Juan el Bautista y dicen que Juan el Bautista era una reencarnación de Elías, pero el espíritu de Elías lo que está haciendo es una referencia al mismo carácter. A él se levantó con ese carácter, con esa fortaleza, con ese mensaje que tenía el primer Elías, con la misma fuerza del primer Elías. Entonces, los primeros 2 Elías son individuos, Elías el Tisbita y Juan el Bautista. Nosotros demostramos la última vez cómo Juan el Bautista era ese segundo Elías. Ahora, los enemigos de Elías también son individuos literales en esas 2 primeras etapas. ¿Tenemos a quién? ¿Recuerdan? A Jezabel, enemiga de Elías, que declaró la guerra abierta allí a Elías. Tenemos a los falsos profetas de Baal, eran también individuos. Y tenemos al rey Acab, también un individuo. En Juan el Bautista, el segundo Elías, tenemos a Herodes, tenemos a Herodías, que era una mujer adúltera, como lo vimos la última vez, y tenemos a Salomé, que era su hija, la hija de la ramera o de la mujer adúltera, ¿sí? Que tiene su equivalente a los profetas de Baal. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con el último Elías? ¿Por qué tiene 2 etapas? Tiene 2 etapas, ya no es un individuo. El último Elías, el tercer Elías, que tiene 2 etapas, ya no es un individuo. ¿Qué quiere decir que no sea un individuo? No es una persona específica. Ahora son sistemas que están representados por varios individuos. Entonces, Elías no es un personaje literal. Elías representa a la iglesia verdadera. Jezabel no es una mujer literal.
es una iglesia apóstata. Los falsos profetas de Baal no son falsos profetas que adoran simplemente al dios Sol literalmente. Son instrumentos que utiliza la ramera para extender su religión apóstata al final de la historia, ¿sí? Y el rey Acab representa todos los poderes del mundo, ya no es simplemente un rey, sino todos los poderes del mundo civiles que se unen con la ramera y con los falsos profetas o hijas de la ramera. ¿Para qué? Para también imponer una religión. Se dan cuenta como si los que no estuvieron la vez pasada nos dimos cuenta detalladamente cómo esto encaja. Hoy todavía vamos a darnos cuenta más, pero eso era lo que veíamos la última vez, cómo esto encaja de una manera exacta. Hoy vamos a darnos cuenta y quiero que enfaticemos en la misión. Siempre lo enfatizamos, ¿no? Pero la misión del último Elías es especial. Y nosotros creemos que a veces no es especial y que nuestra misión es diferente, pero vamos a darnos cuenta que nuestra misión es especial. Así que bueno, el primer punto es que en la Biblia se mencionan 4 Elías, pero en realidad son 3 y el último tiene 2 etapas. Los primeros son literales, los 2 primeros, y el último es simbólico y representa más bien sistemas allí en cada uno de los personajes. El segundo punto que veíamos la última vez es que vimos que Elías nunca aparece solo. Es decir, si por ejemplo Elías aparece en el escenario, nunca va a aparecer solo. Siempre tienen que aparecer los personajes relacionados a la historia de Elías. Lo mismo con Jezabel. ¿Y por qué hablamos de Jezabel? ¿Por qué llegamos al punto de Jezabel y de Elías? Básicamente porque en la iglesia de Tiatira hablamos de la mujer Jezabel. Entonces, decíamos que si aparece Jezabel, Jezabel nunca va a aparecer sola. Es un principio de interpretación interesante. Si aparece Jezabel, la mujer, pues la mujer va a aparecer también con los personajes que la acompañan, los personajes que estaban en la historia del Antiguo Testamento. Por eso en la iglesia de Tiatira se menciona a la mujer Jezabel. Quiere decir que en la iglesia de Tiatira no solo está, ahora, cuando nosotros hablamos de la iglesia de Tiatira, estamos hablando ya del periodo profético, ¿no? El periodo profético de la iglesia de Tiatira es el que abarca de 538 a 1517, y eso quiere decir que en este periodo, cuando se está hablando de Jezabel, Jezabel pues ya no es Jezabel literal, no aparece tampoco sola, aparece, si no aparece sola, ¿quiénes aparecen? Tiene que aparecer Elías, claro que sí, el enemigo allí, tienen que aparecer los falsos profetas y tiene que aparecer el poder civil o el rey allí. ¿Cierto? Tienen que aparecer esos 3 poderes obligatoriamente en el periodo de Tiatira. Cuando aparece uno de los personajes, entonces lo que quiero decir es que siempre va acompañado de los demás. Ese es un punto, o los 2 puntos importantes que tenemos hasta allí. Vamos a trazar ahora, durante esta noche, el paralelo entre el Elías del Antiguo Testamento y el Elías de los 1260 años y el Elías final. Ojo que el último Elías, vuelvo a repetir, tiene 2 fases. ¿Cuál es la fase? Elías durante los 1260 años y Elías después de los 1260 años, o más bien el Elías final. Y esto tiene que ver cuando se le sane la herida a Jezabel, que cayó en cama, como decía la iglesia de Tiatira. ¿Sí? Vamos a leer nuevamente el pasaje por amor a los que no estuvieron. ¿Listo? El pasaje dice así, Apocalipsis 2, Apocalipsis 2, del versículo 18 al 29. Es un pasaje largo, de hecho es el pasaje más largo de todas las iglesias, pero es un pasaje bastante interesante en todo lo que decíamos. Voy a leerlo yo. Apocalipsis 2, desde el 18 al 29, y dice así, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Esto lo analizábamos y lo hemos analizado en cada una de las veces que nos hemos encontrado aquí. ¿Recuerdan? Los ojos como llama de fuego, porque es el que lo ve todo. Dios lo ve todo, pero tiene pies como el bronce bruñido, lo decíamos, porque el bronce es un material que resiste altas temperaturas. Y en este periodo, el remanente tuvo que soportar altas temperaturas. Así como a Jesús se le describe como los pies que, que son de bronce bruñido, porque Jesús también representa esa resistencia que tuvo en un momento complicado cuando vino aquí a morir por nosotros. Él resistió. Por eso se acuerdan que en el santuario teníamos una fuente que estaba ¿en qué parte? Una fuente de bronce en donde se encontraba. En el atrio. En el atrio. ¿Y en el atrio qué representa? El atrio representa la tierra, ¿sí?
Como el atrio representa la tierra, Jesús vino allí y ese material de bronce que se encuentra en el atrio es básicamente porque Jesús está simbolizado con el bronce, porque Jesús resistió altas temperaturas, más de lo que nosotros podríamos haber resistido. Por eso dice allí Hebreos que Jesús sabe lo que nosotros sufrimos, porque Él resistió todo, incluso peor de lo que nosotros podríamos resistir. Entonces, cuando vamos a Jesús, tenemos una esperanza grande, porque a Él no le han hecho nada que nosotros no hayamos también, o más bien, nosotros no hemos vivido nada que Él no haya vivido también. Cualquier cosa que ustedes imaginen, el pecado más abyecto, el problema más complicado, ese lo sufrió Jesús. Pero la característica de Jesús nos dice que resistió como resiste el bronce a altas temperaturas, como el bronce bruñido. Y es que eso es lo que necesitaba la iglesia de Tiatira, ser una iglesia que estuviera hecha para resistir altas temperaturas, pero muchos no pudieron hacerlo. Versículo 19 dice, yo conozco tus obras, amor, fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. El que estuvo la vez pasada, ¿qué quiere decir esto? Que las postreras fueron más que las primeras. Perdieron. Y que al final del periodo de la iglesia se tratan de volver o sea, quitarse de la idolatría y de la fornicación, pero el remanente, Hubo personas, exacto. Hubo personas, sí, o sea, como el pueblo escogido, digamos. Al final del periodo de la iglesia que tuvieron unas obras que fueron para resaltar. Dentro de ellos están los valdenses y los albigenses. Sí. Por eso dice, tus postreras obras, o sea, las del final, casi al finalizar, fueron mejores que las primeras, ¿sí? Porque hubo un remanente, haciendo referencia al remanente. Versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y aquí es donde entramos pues nuestro principal punto de toda la iglesia, que toleras a esa mujer Jezabel. Y detallamos bastante tiempo la vez pasada explicando quién era Jezabel y cuándo entraba en el panorama. Que se dice profetiza, pero miren lo que hace. Enseña y seduce por sus enseñanzas a mis siervos a fornicar. O sea que en esta iglesia hay fornicación que es inducida por Jezabel, es decir, la mujer adúltera. ¿Qué significa fornicar? Decíamos, fornicar es fornicar con los reyes de la tierra. Aquí no estamos hablando, como dijimos, de un individuo, ya estamos hablando de un sistema. Y este sistema fornica. ¿Cómo fornica? La Biblia nos enseña que fornicar tiene que ver cuando el sistema religioso se une con el sistema pagano, en este caso el sistema político, el sistema civil. Eso se llama fornicación en la Biblia, unirse esos dos sistemas. Nunca deben unirse los dos sistemas, porque siempre, siempre, siempre la historia nos dice que esto va a producir persecución. Cuando se une el poder político y el poder religioso, siempre esto va a producir persecución. Nunca deben estar juntos. Jesús lo dijo, lo manifestó. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero nunca combinen las cosas. Eso no lo podemos hacer. Reconoció los dos poderes, pero bien separaditos. Eso fue lo que hizo Jesús. Y dice que enseñaba a los siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea que también hay idolatría dentro de este periodo, ¿cierto? Se introduce completamente la fornicación y la idolatría en la iglesia de Tiatira. Versículo 21. Aquí es donde les digo que hace alusión a un tiempo especial y dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿A quién le ha dado tiempo? Dios. A Jezabel. A Jezabel. A Jezabel se le dio tiempo. ¿Y cuál es ese tiempo que se menciona ahí? El 1200. Uy, muy bien, 1260 años. Muy bien, Carla, excelente. El tiempo que se menciona aquí es el de los 1260 años. Se le dio tiempo a la mujer, que ya lo hemos identificado la última vez como el papado, para que se arrepienta. Pero ese tiempo que se le dio fue durante 1260 años. No tomó el tiempo para que se arrepintiera y al final de esos 1260 años tuvo que ser castigada. ¿Cierto? Pero dice, no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces le dio ese tiempo. Es el mismo tiempo que en la Biblia se nombra como tiempos y la mitad de un tiempo. 42 meses, 3 años y medio, todos hacen alusión al mismo tiempo, a ese tiempo. Le he dado tiempo y no quiere arrepentirse de unirse con el poder civil. Recuerden que esa unión de fornicación es con el poder civil. Versículo 22 dice, he aquí que yo la arrojo en cama.
¿A qué hace referencia a esto? Otra pregunta para los que estuvieron la última vez. Yo la arrojo en cama. ¿Cuándo fue arrojada en cama esta mujer? Cuando la herida mortal. Cuando Primera. recibió la herida mortal en 1798. Muy bien. Dice, aquí la arrojo en cama y en gran tribulación. La gran tribulación es la Revolución Francesa. Y dice, y a los que con ella adulteran. ¿Quiénes adulteran con la mujer? Los reyes de la tierra, todo. Los reyes de la tierra, muy bien. Y dice, si no se arrepienten de las obras de ella. Así que allí están los periodos importantes. Versículo 23 dice, y a sus hijos, ¿quiénes son? Si se dan cuenta que cómo están todos los elementos unidos, está la mujer adúltera, pero ahora le dice que la mujer adúltera tiene ¿qué? Hijos. Tiene hijos. Y a sus hijos, ¿quiénes son los hijos? Las iglesias protestantes. Protestantes. Bien, excelente. Las iglesias protestantes apóstatas. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿A qué se refiere que todas las iglesias van a saber que eres el que escudriña la mente y el corazón? ¿A qué está haciendo alusión aquí? Ya lo habíamos dicho también. A su venida. No. Escudriña la mente, la palabra de Dios. Pero ¿en qué evento se escudriña la mente y el corazón? A la espada. ¿En qué evento? No con qué. ¿El juicio? ¿Qué? ¿El investigador? Si se dan cuenta, es que están todos los elementos. Mire, primero dijimos que iba a ser arrojada en cama en 1798. Después de 1798, ¿qué viene? 1844 y el juicio. Aquí está diciendo, después de que la hiero de muerte, de que a sus hijos heriré de muerte, dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. ¿En qué evento? En el juicio investigador venidero que se describe en la iglesia, al igual que el mismo periodo de Daniel 7. Está hablando, aquí está haciendo una referencia a Daniel 7 del juicio, ¿cierto? Y dice, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Se acuerdan? En el juicio, nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras. Salvos por fe, pero juzgados por obras. Interesante, ¿no? Eso fue lo que decía la lección pasada, al menos, de la semana pasada. Somos salvos por fe, pero vamos a ser juzgados por nuestras obras. Eso quiere decir que si nuestra fe no produce obras, es una fe muerta. Eso también lo dice Santiago, aunque Lutero decía que era la epístola de paja, es una epístola que nos ayuda bastante. Versículo 24 dice, pero a vosotros, a los demás, la palabra que se utiliza para los demás es la palabra loipos, lo decíamos la vez pasada, el remanente, es decir, pero a vosotros, el remanente que está en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, el mismo misterio de la iniquidad que narraría segunda de Tesalonicenses, yo os digo, no os voy a imponer otra carga. Versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hoy vamos a darnos cuenta de esta palabra interesante. Lo que tenéis, retenedlo. ¿Qué tenemos como iglesia adventista? Un mensaje. La pregunta es, ¿estamos reteniendo ese mensaje? A veces no, ¿cierto? Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Esto es lo que tenemos, lo que nos dejó la iglesia de Tiatira. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Eso lo vamos a ver también hoy. Y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero. Una alusión a Daniel 2. ¿Recuerdan? El barro cocido de alfarero. Ahí está. Como yo también lo he recibido de mi Padre. Y 28 dice, y le daré la estrella de la mañana. Vamos a darnos cuenta también hoy qué es. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que hablemos directamente de algún paralelismo que existe entre el Elías del Antiguo Testamento, el Elías de los 1260 años y el Elías final. El primero, Segunda de Reyes 9:22, vamos a leerlo, nos describe a Jezabel, el carácter de Jezabel, y ustedes me van a decir qué carácter tenía Jezabel, y eso lo vamos a comparar, vamos a hacer un paralelo con Tiatira y con la iglesia apóstata final. Segunda de Reyes 9:22, ¿quién lo tiene por allí? Dice así, y sucedió que cuando Joram vio a Jehú, dijo, hay paz, Jehú. Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías?
Describe entonces, este texto describe el carácter de Jezabel. ¿Cómo era el carácter de Jezabel? Dice que cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz a Jehú? Y él respondió, ¿qué paz va? Algo así como, ¿qué paz va a haber? Si es que tenemos con nosotros a una mujer que es como, primero, fornicaria. Adúltera. Primero dice, sí, exacto, adúltera, fornicaria, adúltera. Dice, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel? ¿Y la Jezabel cómo le llama a ella? ¿Tú qué? Madre. Tu madre, muy bien. Dice, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre? Está llamando a que es una mujer fornicaria, es una mujer adúltera y además se le llama madre. Y además al final dice, y sus muchas hechicerías. Eso quiere decir que creía en la religión del misterio, creía en la inmortalidad del alma, que cuando nosotros moríamos íbamos directamente al cielo. Eso es la hechicería. Eso es el espiritismo en el que creía Jezabel. Es decir, todas las características que vamos a encontrar en Apocalipsis 2:20, como acabamos de leer. Entonces, características: fornicaria, adúltera, se le llama madre y también es hechicera. Tiene o cree en el espiritismo por allí. Apocalipsis 2:20, hagamos el paralelo con el texto anterior. Jezabel durante la cuarta iglesia, ¿cómo era? Vamos a darnos cuenta. Versículo 20. Apocalipsis 2:20. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Todas las características. En la cuarta etapa de la iglesia surge otra vez esta mujer Jezabel. No es una persona literal, sino un sistema religioso apóstata. Una iglesia apóstata representada por una mujer que se llama Jezabel, que es fornicaria, ¿cierto? Vamos a darnos cuenta que también tiene hijas, la madre de las rameras, la madre, ¿cierto? Además, introdujo también la idolatría, el culto a o la hechicería, una de las cosas que también vemos allí. Pero miren lo que dice acerca de la Jezabel, de la última Jezabel. Vamos a Apocalipsis 17, del 1 al 5. Jezabel en el Nuevo Testamento. Apocalipsis 17, del 1 al 5. Aquí está hablando de una mujer ramera, pero está haciendo la misma referencia a Jezabel. Versículo 1 solamente. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Entonces primero me está diciendo este texto que cómo es la mujer. Otra vez, miren, adúltera, porque es una mujer ramera. Además es la gran ramera. No solo es la ramera, sino es la gran ramera. Es decir, la madre de las rameras, como lo dice más adelante. La madre de las rameras. Se llama Jezabel, ¿cierto? Y además dice allí que está sentada sobre muchas Aguas. aguas. ¿Las aguas a qué representan? Muchedumbre, gente. Muchedumbres, gente. Eso quiere decir que está sentada sobre multitudes, multitudes que controla. La gran ramera controla multitudes. ¿Cómo puede hacer eso la gran ramera? Básicamente porque se asoció, ahorita vamos a darnos cuenta, con los reyes de la tierra. De hecho, lo dice el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Con la cual Perdón, sigue. con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Dos cosas claves. Dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Eso quiere decir que la fornicación tiene que ver con una unión ilícita. Una unión ilícita entre la iglesia y el Estado. Esa es la unión. Fornicó con las reyes de la tierra. Ella era una religión, se basaba en su religión, tenía su religión, pero fornicó con los reyes de la tierra y con los moradores de la tierra. Dense cuenta, les da su apoyo a las multitudes también. ¿Por qué? ¿Por qué las multitudes le dan su apoyo y por qué fornicó con los reyes de la tierra? Allá dice, se han embriagado con el vino de su fornicación. Parece ser que esta mujer está embriagada. Y una mujer embriagada, una mujer borracha, pues no hace las cosas bien, ¿no? Los moradores de la tierra, además, los moradores de la tierra se embriagaron. Eso quiere decir, están allí embriagados, están seducidos, como lo decía en otro texto más atrás, en uno de los textos de Primera de Reyes, han sido seducidos
por el vino de la fornicación. Falsas doctrinas, eso lo hemos estudiado en otras ocasiones, pero el vino representa las falsas doctrinas. La fornicación es cuando se une con esas falsas doctrinas. Así que esta mujer fornicaba al rey Acab con Jezabel, hago la pregunta. ¿Cierto que sí? Claro que sí. Fornicaba con Jezabel. Y estaba borracho con vino, como pasó con Juan el Bautista. Se emborracharon todos allá y como se emborracharon le dieron la cabeza de Juan el Bautista. Los Eso es lo que embelezó. dense cuenta. Esta embriaguez va a producir muerte. ¿Por qué? Porque cuando uno no está en sus cabales, a veces hay borrachos que se quedan quietos, pero hay otros borrachos que se ponen violentos. Y esto es lo que pasa con la muchedumbre que seduce la ramera con el vino de su fornicación. Versículo 3, ¿qué dice? Willy ya lo tenía por ahí. Yo. Dale. Me llevó en el espíritu al desierto. Perdón, sí es ese, sí. Sí. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Cómo murió Jezabel? ¿Saben cómo murió? Estaba en un segundo piso, Jezabel. ¿Y saben qué estaba haciendo? Alguien que me diga qué estaba haciendo mientras estaba en el segundo piso. Ah, quedaron cortados. ¿Dormida? No, a Luke le gusta. Sí, muy bien. Dijo, Diego por ahí lo dijo. Estaba tomando, se murió borracha. Tomando. No, yo le entendí que se estaba pintando los ojos, se estaba maquillando, ¿sí? Se estaba poniéndose joyas, se estaba maquillándose porque Josafat le dijo, pues el rey le dijo que viniera a verla, entonces ella quería ganar también ahora el nuevo rey porque había muerto el rey anterior, Acab. Entonces ella estaba poniéndose bonita, pero de repente se cae Jezabel del segundo piso, ¿sí? Más bien, Josafat le dijo al siervo, échala abajo. Y esto si se dan cuenta de lo que pasa allí, hay una relación. Al final nos dice que qué va a pasar con Babilonia. ¿Qué pasó con Babilonia? Ha caído. Ha caído Babilonia, la madre de las rameras, lo dice allí. Ha caído. Eso mismo pasó con la primera Jezabel, porque estaba pintándose los ojos y poniéndose allí joyas. Entonces, ella se estaba arreglando para tener esa unión otra vez con el nuevo rey que estaba allí, pero Josafat le dijo al siervo, échala abajo, y entonces cae Jezabel. Esa es la misma caída de Babilonia. Y dense cuenta que estaba haciendo lo mismo que hacía la Babilonia que nos describen aquí. Está adornada como una ramera para impresionar. Está adornada como una ramera para impresionar. Versículo 4. Y dice, bueno, Diego. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Primero, está vestida de púrpura. El textil que se utilizaba en Teatira, ¿recuerdan? El púrpura se utilizaba en Teatira. Y precisamente esta mujer estaba vestida también de púrpura y escarlata. Yo no puedo evitar decirlo, pero lo que me está diciendo aquí es que esta mujer estaba más preocupada por su apariencia exterior que por su apariencia interior. Pedro me dice que mis atributos, cuando ustedes leen Pedro, mis atributos deben ser los internos y no los externos. Aquí me está diciendo también que yo como mujer de Dios, como hombre de Dios, debo diferenciarme de las demás. Y aquí lo dice claramente, ¿no? La mujer estaba vestida de púrpura. Lo que hablábamos el sábado de que uno debe preocuparse es cómo lo vean, de cómo es uno y no cómo lo vean por fuera. Así es. De hecho, digamos que a simple vista ustedes sacan sus conclusiones. Yo no quiero meterme allí en las cosas como personales de cada quien, ¿no? Pero allí a simple vista estamos viendo que es una mujer que está vestida, adornada de oro, de púrpura, escarlata, de piedras preciosas. La primera Jezabel murió de la misma manera porque se preocupaba más por atraer a los demás de manera externa que de manera interna. Y así muchos fueron atraídos, pero no era lo externo lo que debían mirar. Y los que miraron lo externo cayeron, fornicaron con ella. ¿Sí se dan cuenta? Fornicaron con ella. Perdón, Cami, perdón, yo creo que eso se aplica también
para el tema de las iglesias, ¿cierto? Claro. Digamos, como llaman hoy en día a las personas y las luces y el show, y mejor dicho, y uno dice, no, allá es, mejor dicho, porque eso está a reventar con todo ese poco de gente. Pero definitivamente puede que haya muchísima gente que lo hace de corazón y mucha gente que se va a salvar porque eso lo sabemos, pero definitivamente no va a estar Dios en un momento de esos donde es solo cosas que se ven a simple vista. No hay nada, no hay ningún estudio profundo ni ningún Espíritu Santo morando ahí. Así es. De hecho, es la primera aplicación que se le da a Diego. Gracias por eso. Porque la aplicación es esa. ¿Por qué estaba vestida de esa manera? Porque tiene que atraer. ¿Y cómo atrae? Si no tiene nada interno, ¿cómo puede atraer? De manera externa. Lo hablábamos, Diego lo decía. Estábamos en una discusión allí de si las joyas se usan o no, si, bueno, ustedes lo saben allí. Pero el texto me está diciendo a mí que lo que Dios mira, y lo dicen muchos textos. Por ejemplo, ¿recuerdan el caso de David cuando iba a ser nombrado rey? Sí. ¿Qué dijeron allí? No, vamos a mirar el primero, el más grande. Dijeron, no, este no es. Y pasaron por todos y no es ninguno de estos. Pero dice, Jehová no mira la apariencia externa, sino mira el corazón. Eso mismo nosotros necesitamos hacer. Nos dejamos llevar por las emociones, pero la razón es lo que debe primar en todo esto. Las emociones tienen un punto central, claro que sí, y todos las usamos, Dios nos los ha regalado. El problema con eso es que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. La única manera para que el corazón no sea engañoso es cuando Dios mora en mi corazón. De esa manera mi corazón está bien, pero la razón y el corazón, ¿cierto? Deben ser una sola cosa. No debo dejarme llevar por emociones del momento, sino por lo que es un escrito está, que eso es lo que pasó con muchos en esta etapa. Exacto. Pero hay una iglesia hoy en día que tiene unas características así como esa, que se viste como púrpura y escarlata y es lujosa y de pompa. De hecho, ese es el punto, porque el punto es que esa mujer se viste de esa manera para atraer a otras, a sus hijas, para que hagan lo mismo, y entonces sus hijas también atraen a muchos de la misma manera. ¿Sí? Okay. Entonces, todo lo que hace la madre, lo hace la hija, lo vimos la última vez. Versículo 5, pues porque es que eso lo hemos leído y creo que tenemos puntos más importantes. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este texto, bueno, nosotros lo discutimos bastante en la iglesia de Pérgamo, pero aquí tenemos un rastreo de cómo llegó la religión babilónica aquí hasta Tiatira. ¿Cómo lo hizo? Ya lo dijimos, no lo voy a repetir, pero lo hizo en un orden. A Pérgamo llegaron sacerdotes babilónicos, de Pérgamo pasaron a Roma, de Roma imperial pasó a Roma papal, y así es como llega a Tiatira o a la Roma papal, la Babilonia. Entonces, por eso hay una conexión directa entre Babilonia la Grande. Esta misma mujer, la ramera, se llama también Babilonia la Grande, que vamos a verla en las diferentes profecías como el cuerno pequeño, como la primera bestia, como la bestia que sube del agua. Esas son las profecías a las que se refiere la mujer, Babilonia, todos se refieren a la misma. Y acá dice que es un misterio. ¿Por qué? Porque Babilonia es la religión del misterio. Tendríamos que tener mucho tiempo más para hablar solamente de Babilonia. De pronto vamos a tener una serie solamente de Babilonia. Y cuando hablamos de Babilonia nos vamos a dar cuenta todas las costumbres que Babilonia trajo para nosotros y por qué se llama la religión del misterio. Pero es un misterio, Babilonia la Grande, la madre, otra vez aquí está diciéndome que es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Cuando me habla de abominaciones, sin duda tenemos que ir al capítulo 8 y 9 de Ezequiel, en donde me dice que la peor abominación es la adoración al sol. Y ya ahí tenemos, hay muchas abominaciones que hacían allí en Ezequiel, pero la mayor de todas las abominaciones es la adoración al dios sol. Allí es importante saber que esta iglesia tiene esas mismas características. Además, vuelvo a repetir, tiene hijas y es la madre de las rameras. Versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Las mismas características que hemos visto, todo el panorama es el mismo, solo que, por ejemplo, en Apocalipsis 17 está hablando del tiempo, cuando a este sistema su herida se le va a sanar. O sea, este texto que estamos leyendo es cuando sea sanada la herida.
y se va a unir con los reyes y con las hijas para perseguir a un pueblo que al final de la historia va a proclamar con poder y denuncia a este pueblo con poder también la fornicación de los sistemas religiosos del mundo con los poderes civiles. Apocalipsis 18:23 me dice que esta Babilonia es la gran Babilonia, o la gran Babilonia final es hechicera. ¿Qué dice Apocalipsis 18:23? Dice, y la luz de candelero no alumbrará más en ti. ¿En quién? Ese capítulo me está hablando de Babilonia, así que... Babilonia, sí, está hablando de la Babilonia, ¿sí? Listo, entonces dice que la luz del candelero no alumbrará más en Babilonia, sí. Y voz de desposado y de desposada no se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿Por tus qué? Hechicería. Por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Tenemos varias características de la Babilonia final, que se le llama la madre, que es fornicaria, que introduce la idolatría, que fornica con los reyes de la tierra y que también es hechicera. Sin duda, un poder que nosotros podemos y termina diciendo, y en ella fue hallada la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Terrible eso, ¿no? De los profetas. Profeta Elías, me recuerda eso, y nosotros somos los Elías, así que derramada sangre de los profetas. Muy bien, gracias por ese punto. Ahora, ¿cuál es el punto de controversia o conflicto en el Antiguo Testamento en la historia de Elías? ¿Cuál creen que es el punto de controversia? Hay varios, quiero decirles. Hay varios puntos de controversia en la historia de Elías. La pregunta es, ¿por qué no estaban contentos con Elías? ¿Qué denunciaba Elías? Vamos a ir con la primera parte. Los pecados. Vamos a ir con la primera. Pecado de Jezabel y Acab, o sea, el hecho de ver que Jezabel era una mujer pagana y Acab era era del pueblo de Dios, entonces era mezcla de pecado. Por eso el Señor dice que no se puede unir la luz con las tinieblas. Correcto. Eso es igual también pasó con Juan el Bautista. Y ahorita que pues nosotros que somos los, no sé si me adelanto, discúlpeme Camilo, somos los Elías escatológicos. Somos los Elías escatológicos, nosotros debemos marcar la diferencia. Por eso, no sé si Diego decía que nosotros siempre hay que marcar la diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo. El pueblo de Dios no tiene que estar dentro del mundo, estar dentro de Babilonia, pero no debe compartir las cosas de Babilonia. De hecho, perdón, de hecho el pastor Ambor dice que, o sea, con el respeto que merecen algunos, dice que hay babilonios dentro de la iglesia, pero nosotros debemos de extirpar esa Babilonia, ese pecado fuera, porque somos un remanente único, peculiar en el mundo. Exacto. Entonces, tenemos estos puntos para ir allí uno a uno. Son varios puntos de controversia. El primer punto, y dijimos que vamos a hacer un paralelo entre el Elías antiguo y entonces el Elías de los 1260 años y el Elías final. Entonces, el punto de controversia aquí el primer punto es la adoración. ¿Les suena eso? Claro que sí. La adoración. Primera de Reyes 16, 30 y 31. Uno de los puntos de contención en los días de Elías era la falsa adoración al dios Sol o al dios Baal, se le llamaba. ¿Qué dice Primera de Reyes 16, 30 y 31, hablando de este punto de controversia que tenía el primer Elías? ¿Cuál es? Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que fueron antes que él. Y sucedió que como si fuera ligera cosa el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, fue y tomó por esposa a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los
de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Si ven el punto central, dice, primero, bueno, el rey Acab, que era el rey de quién, ¿de dónde? Rey Acab era el rey de dónde? De Israel, ¿no? De Israel, claro que sí. Entonces dice que el rey Acab hizo peor que Omri. Si ustedes leen la historia de Omri, se van a dar cuenta que Omri era malo. Pero dice que Acab hizo peor, todavía fue mucho más malo. Pero dice que además de que hizo lo malo delante de los ojos de Jehová, más de los que antes reinaban antes de él, también dice que hubo algo muy importante. Tomó por hija, por esposa, a Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Ahí no lo dice. Hija del sacerdote de la religión pagana, del sumo sacerdote. Era la hija, o sea, era la sacerdotisa. Pero dice, y además, miren lo que hizo. ¿Por qué fue tan malo acá? Porque sirvió a quién? A Baal. Y además no le bastó con servirlo, sino que ¿qué? Le adoró. El punto de conflicto tenía que ver con la adoración a Baal. Los mismos hijos de Israel que profesaban adorar a Dios, estaban adorando también al Dios Sol. Imagínense lo que estaba viendo el pueblo de Israel. ¿Hacia dónde los llevó el rey? El punto principal de controversia que teníamos en este momento era la adoración. Pero en el conflicto final, el conflicto también va a relacionarse a la adoración. El punto central, el punto de controversia será la adoración. Miren lo que dice Apocalipsis 13:4. Al final de la historia, la controversia tendrá que ver con la falsa adoración en el día del Dios Sol. Versículo 4, ¿qué dice? Bueno, sigo yo leyendo. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Ven el paralelo? El problema inicial en tiempos de Elías y de Acab y de Jezabel era que adoraban al Dios incorrecto, a pesar de que sabían quién era el correcto. En el conflicto final va a ser igual. Adoraron al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás, pero aquí representa el poder político que había dado autoridad a la bestia. El poder político de autoridad a la bestia, claro, Satanás de autoridad a la bestia a través del poder político, y adoraron a la bestia. ¿Quién es la bestia? Roma papal. La adoraron. ¿Y quiénes la adoraron? El pueblo. Ajá. El pueblo de Dios. El contexto, no solo el pueblo de Dios, sino todo el mundo la adoró. Todos los moradores de la tierra. O sea, el conflicto final gira en torno a la adoración, pero a la adoración correcta, a la adoración correcta. Y esa adoración tiene que ver también con en qué día se adora. Eso es muy importante. Cami, Sí, una adelante. pregunta. ¿Eso se puede tomar en símil con lo que pasa actualmente en la Iglesia Católica, por ejemplo? Que hay muchos santos y pues hay mucha idolatría. Claro, es una de las características grandes. Sin embargo, quiero decirte que, aunque es una de las características grandes, simplemente para identificar a este poder, muchas veces como que nosotros decimos, el problema se encuentra allí, en Roma, sí, o en Roma papal, pero no nos damos cuenta que a veces nosotros nos convertimos también en lo mismo y que hay otras religiones que hacen lo mismo que la madre. Es decir, nos dejamos guiar de esas costumbres, no solo de la madre de las rameras, sino de las diferentes religiones. Esas costumbres de adorar, tal vez hoy en día nosotros como adventistas. Es que yo creo que como tal, lo podemos aplicar espiritualmente y decir, no se refiere solamente a una iglesia o a un poder singular, ¿sí? Sino todo el que actúe de esta forma que se está diciendo acá, pues se convierte en ese, o sea, hace parte de ese movimiento, digámoslo así, espiritualmente. Muy bien, así es, así es. Y que la adoraron el dragón que había dado autoridad a la bestia, me está diciendo que el problema es de adoración, pero ¿cómo la adoran? Haciendo lo mismo que hace ella. ¿Y quiénes la adoran? Todos los moradores de la tierra, tanto las hijas como los otros moradores que se dejaron engañar. ¿Y cómo lo hacen? ¿A través de qué? Eso va a ser a través del día domingo. Ese va a ser el tema central de adoración falsa. Entonces, Hay un libro que se llama Babilonia Misterio
Moderno, ministerio religioso. religioso antiguo, moderno, algo así. Yo lo tengo, sino que ahí da claramente cómo se corrompió por completo Babilonia. Y ahí se ve cómo también se muestra las hijas de la ramera, y es muy recomendable. O sea, se puede, yo lo tengo en PDF, sí, y de pronto lo envío al grupo para compartirlo si lo quieren. Está perfecto, está genial. Claro que sí. Adelante, adelante, John, porque es un libro muy interesante. Yo también lo tengo por allí. Es un libro que nos narra precisamente de dónde vienen todas las costumbres, esas costumbres que tiene hoy no solo la Iglesia católica, sino también las diferentes religiones. Ahora, porque estamos hablando de ciertas costumbres que son muy evidentes y que la Biblia sanciona, pero hay otras que son más controversiales. El tema del infierno, ¿no? Es controversial, que es algo que guarda la iglesia madre, pero que también siguen sus hijas. El tema de lo que pasa con la ley. Una vez salvos, siempre salvos. Somos salvos por obras, dicen muchos, ¿no? Eso mismo dice la iglesia. Si yo rezo 20 Ave Marías, entonces queda mi pecado quitado. Eso es ser salvo por obras. Y eso es lo que enseña la madre. ¿Qué otro tipo de cosas? Que a mí simplemente me basta con decir que Jesús murió por mí en la cruz y ya, con eso ya soy salvo, no tengo que cambiar nada en mi vida porque ya soy salvo con eso. Y esas ideas son las que son tan delgadas que han penetrado en nosotros. A veces nosotros pensamos lo mismo. Yo no necesito profundizar en la Biblia porque si profundizo entonces me voy a perder porque tanto conocimiento, yo no necesito tanto conocimiento. Pero lo que Dios me está diciendo es que... Eso es lo que estaba hablando. ¿Quién era el que estaba hablando por acá ahorita? ¿John? ¿Sí? Estaba diciendo eso ahorita. Tenemos todo, o sea, Babilonia está en todo lado, ¿sí? Babilonia está en todo lado. Todo el que crea de esa manera, el que se contamine con esos pensamientos, el que actúe de esa forma, se convierte en Babilonia, sí o sí. Porque si yo puedo estar en la iglesia adventista del séptimo día, ir a la iglesia el sábado, pero si no hago las cosas debidas el sábado, pues no estoy adorando a Dios en sábado, ¿o sí? ¿Ve? Así es, así es. Ahora, una cosa importante ahí para resaltar, que también lo había dicho John en alguna ocasión, y es que pueden haber muchos babilonios en la iglesia, pero la iglesia no es Babilonia. Y todo aquel que se levante diciendo que la iglesia es Babilonia, pues mírenlo rayado, ¿no? Es decir, es extraño. Eso se ve. Cami tiene razón en lo que menciona, y es que se ha visto casos de personas que han, ¿cómo se dice? Que han militado en la iglesia hasta el punto de atacar nuestra iglesia y decir que la iglesia adventista es Babilonia. Y hoy en día, ¿dónde están? Hoy están fuera de la iglesia o tienen grupos separatistas. Entonces eso ha sido una gran controversia. Y pues para nadie es un secreto que, como el Señor Jesús lo dijo, y hace un rato como Camilo lo mencionó, que hay ovejas en otros rehiles. Y el mismo apóstol Pablo dice que el que esté firme mire que no caiga, y también hay una expresión que dice que pilas que tu corona no sea arrebatada por otra persona, porque podemos estar caminando, pero como dice, podemos estar dentro de la iglesia, pero quizás estamos perdidos y entonces necesitamos es convertirnos. Por eso se habla de un reavivamiento y una verdadera piedad dentro de la iglesia. Elena White lo aclara en eso. Y la única, yo sé que en eso sí, de pronto Camilo y yo, ¿cómo se dice? Vamos al pie, al cañón, porque es la única iglesia que maneja muy bien el don profético, es una iglesia privilegiada, es la iglesia que predica el mensaje de la verdad presente. Y nosotros somos los indicados para predicar. Por eso ese tema del Elías escatológico, a mí eso me apasiona demasiado. Me apasiona porque nosotros somos los que vamos a terminar la obra. Aún los niños, los jóvenes tienen que terminar la obra. Pero pues hay que prepararnos, como dice Elena White en Primeros Escritos, la página 119, vi el remanente sobre la tierra, el ángel repitió con voz solemne, preparaos, 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 3 veces, y somos la iglesia que predica ese mensaje, pero hay que aprovechar el tiempo.
Amén. Entonces, el punto central aquí tiene que ver con adoración. ¿Qué estamos adorando? Hay un libro del pastor Bor también, se llama Adoración en el trono de Satanás. Puede ser que nosotros seamos, ¿de qué tipo de adoradores somos nosotros? Sería la pregunta. Estamos Pues, adorando a nuestra manera porque creemos, estar sentado en la iglesia no me garantiza estar adorando de manera correcta. Adorar de manera correcta es solamente a través de la comunión. Dios me va a pedir una adoración correcta, pero cuando yo estoy en comunión con Él, sé cuál es la adoración correcta. Y la adoración correcta es como Dios quiere, no como a mí me parece. Eso es un punto muy interesante. Entonces, el punto primero de controversia tiene que ver con la adoración. Segundo punto de controversia en tiempos de Elías y que también tiene que ver con nuestros días, con el Elías final. Punto de controversia, la ley de Dios. ¿Sí? Primera de Reyes 18, 17 y 18. En los días de Elías, otro punto de conflicto entonces era la ley de Dios. Hoy también, yo quiero que esto que vayamos hablando lo vayamos asimilando para nosotros y nos demos cuenta qué tal nos va con esto. ¿Qué estamos haciendo con esta verdad? Primera de Reyes 18, 17 y 18. Miren cuál era el problema. Y aconteció que cuando Acab vio a Elías, le dijo a Acab: ¿eres tú el que has turbado a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. No es el punto, pero dense cuenta cuál es el mensaje de Elías. Yo no veo que aquí el mensaje de Elías le esté diciendo, tranquilo, acá, tranquilo, Dios te ama. Yo no le está diciendo eso, o le está diciendo eso. Ahora, ¿ustedes creen que Elías amaba a Acab? Sí, seguramente sí, porque amaba las almas. Entonces lo que le estaba diciendo era por amor. Lo que le estaba diciendo era, primero, lo que le dijo a Acab es cuando se le acercó Elías, que ya lo vamos a analizar dentro de un momento, eres tú el que turbas a Israel. Como quien está diciendo, el problema es tuyo porque tú eres el que me estás montando allí en problemas y diciendo que yo hago y no hago. Tú eres el que turbas a Israel. Tu voz es la que, y eso a veces nos pasa a nosotros, ¿no? Como se levanta la voz en el pueblo para decir que hay una verdad que debemos proclamar, entonces se nos dice, tú eres el que turbas a Israel. Disidente. ¿Cómo? Dímelo. Disidente. Disidente se le llama a esas personas cuando entonces de repente comienzan a hablar un poco más al punto. Eres tú el que turbas a Israel, es lo primero que le dijo, pero dice, no, y Elías fue concreto, Elías se defendió, Elías no es una persona que dice, sí, yo soy y me voy, no, está diciendo, tranquilo, yo no he turbado a Israel, sino tú, ¿y quién? Y la casa de tu padre, no lo vimos, pero Omri era peor que él, ya lo dijimos, ¿cierto? Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Cómo la turbaron? ¿Cuál es el mensaje de Elías? Dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. ¿Qué está haciendo Elías acá? Denunciando el pecado, ¿no? Pues yo no veo que yo veo que lo está denunciando. Está diciendo, tú y la casa de tu padre dejaron los mandamientos de Dios. Tienes que volver a los mandamientos de Dios. Los dejaron y están siguiendo a Baales. Nuestro mensaje es el mismo de Elías. El mismo espíritu de Juan el Bautista. El mismo espíritu de Juan el Bautista, que si vamos a Juan el Bautista, por eso les decía ¿cómo es que se llama el capítulo de profetas y reyes de Elías? Una severa reprensión, léanlo. Y dice, ¿qué necesidad tenía Juan el Bautista? Siempre lo he dicho acá, de decirle a los fariseos allí, generación de víboras. ¿Qué necesidad tenía Moisés de decirle al pueblo que, ojo, que se pusieran pilas? ¿Cuál era la necesidad de Moisés? Pero siempre, en todos los casos, se levantaron murmuradores diciendo que Moisés, que Juan el Bautista, que Elías eran los problemas. Pero ellos solamente querían que el pueblo tuviera una reforma y un revivimiento. Así que estaban predicando un mensaje importante, no un mensaje light. Ojo, el mensaje aquí es importante. Dejando los mandamientos de Jehová. O sea que el punto de controversia tiene que ver con ¿qué? Con los mandamientos de Dios que se dejaron. Nosotros tenemos que predicar que los mandamientos de Dios son importantes. Dios nos ama, pero lo dijimos al principio, una vez que entramos en relación y comunión con Dios, el resultado es guardar la ley. Ese es el resultado de mi consagración con Dios. Y eso pues tengo que decirlo hoy en día. No puede ser que yo lleve muchos años en la iglesia y mi vida no tenga cambios. Tiene que tener cambios. Si no, entonces, ¿cómo va mi comunión con Dios? Ajá.
Dice que el pueblo de Israel, el pecado de él fue dejar a Jesús. Y el pecado hoy en día de la gente es dejar los mandamientos, olvidar los mandamientos. Vamos entonces a compararlo. Eso mismo que estás diciendo, vamos a compararlo con el Elías escatológico o el Elías final, el de los 1260 años y el Elías final. Daniel 7:25. Daniel 7:25 me está hablando del cuerno pequeño, que es la misma bestia, la ramera, que es lo mismo, ya lo dijimos. Y nos está hablando durante el periodo de los 1260 años que este cuerno hizo algo interesante. ¿Qué hizo? Daniel 7:25. Dice, y hablarás palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Hizo lo mismo este poder durante los 1260 años? Lo mismo. Daniel 7:25 me está hablando del periodo de los 1260 años, cuando este poder trató de cambiar los tiempos y también, ¿qué? La ley. Es que desde allí viene el problema. El problema ha sido enseñado durante mucho tiempo. No es necesario guardar la ley, pero aquí me está diciendo que Elías le dijo a Acab que había dejado los mandamientos de su padre, de Jehová, y que necesitaba volver a ellos. Eso es lo que le estaba diciendo. Eso es lo que se llama denunciar el pecado. Denunciar el pecado no es decirle a otra persona, deje las joyas, deje yo no sé qué. Denunciar el pecado simplemente es hablar, vuelve a los mandamientos, vuelve a eso. Eso es lo que estaba diciendo el pueblo. Aquí pasaba lo mismo. El cuerno pequeño atacó durante un tiempo a los santos del Altísimo, pero también pensó en cambiar los tiempos y la ley, ¿cierto? Entonces, la ramera atacó la ley de Dios, el cuerno pequeño lo hizo. Claro que sí, atacó la ley de Dios. Adoraba, atacó la adoración y atacó también la ley de Dios. Es que, el sistema, ¿sí? Camilo, es que analizando todo lo que usted menciona de uno no puede atacar a las personas que quizás de pronto están iniciando en la iglesia o están en otras denominaciones religiosas, porque aún hay personas que son más sinceras que los mismos creyentes adventistas. Son muy sinceras y son más, ¿cómo se dice? Devotas, o sea, tienen su primer amor ahí. Y yo siempre he analizado y he dicho que en el cielo va a haber sorpresas, pero cosas impresionantes. Y pues el que menos piensa uno es, allá va a resultar. Personas que quizás de pronto, como dijo el Señor Jesús, aquí en la tierra, ovejas tengo en otros redíles, y esas personas van a, y no sé, de pronto es una acotación que doy, es que el Señor por eso enseñaba, muchos son llamados, pocos los escogidos, y si ustedes analizan, ¿cuántos entraron al arca de Noé? Entraron 8 personas. ¿Cuántos entraron a la Canaán terrenal de la primera generación? 2, Josué y Caleb. Ahí no está hablando de cantidad, sino de calidad. Está hablando de número menor. Por eso, pues, doy ese ejemplo de que muchos son llamados, pocos los escogidos. ¿Cuántos eran los discípulos de Cristo? Alguno me va a decir, no, 12, no, pero eran 11 porque Judas se ofreció. Judas no fue llamado, Judas se ofreció. Entonces, el reino de los cielos va a ser de sorpresas. Ahora, eso es para pensar si 8 fueron los escogidos, si 2 entraron de la generación antigua. ¿Qué nos hace pensar que en nuestro caso va a ser diferente? O sea, de verdad que la salvación hay que arraigarse a Jesús. Hay que, con lloro, como lo dice Elena de White, tal vez en las mañanas, en las madrugadas, aferrarse así como hizo Jacob al ángel hasta que no lo bendiga, porque son pocos. Hoy pensamos que la mayoría tiene la razón y también pensamos que como estamos sentados en la iglesia adventista, entonces ya todos estamos tranquilos. Pero ojo, aquí es un mensaje claro el que está dando la Biblia. ¿Iba a decir algo, Dieguillo? Nada, que yo digo que muchos piensan que esta carrera de la salvación es como el colegio, como la universidad, que uno piensa que va a pasar raspando,
¿sí? Uno dice, no, yo creo que de pronto me salgo, ¿sí? Pero definitivamente o uno está aquí o está allá, porque si no estamos del todo metidos como es, nos vamos a perder dentro de la iglesia. Nos Ahora tomamos la mano, pensamos, pero no. ahora pensamos que es difícil ganar el cielo, o sea, dice, uy, esto va a estar muy difícil, yo ser perfecto, esto es muy complicado. Y entonces uno muchas veces desiste de eso porque dice, uy, no, es que tengo que hacer esto y no es tal cosa. Es cuando dejemos que Cristo more en nuestro corazón, Él transforma nuestras vidas simplemente. Hay que dejar eso. Que por eso dice, oraré, pondré mi espíritu en ti, ¿no? Eso es importante. Qué bueno, eso que Ahora iba a hacer un paréntesis ahí donde dice John, que dice que tengo ovejas en otros rediles. Tengo ovejas en otros rediles. Claro que sí, hay ovejas en otros rediles, pero no por eso a veces uno viene y le muestra a alguien de otros rediles algo que dice aquí la palabra de Dios y se escudan en eso y dicen, no, es que Dios tiene ovejas en otros rediles. Usted siga allá, yo sigo acá. Sigamos que hay que buscar el de Jesús y el amor es lo que me salva. Hacen caso omiso de lo que dice Dios en la palabra solamente por decir que hay ovejas en otros rediles y se quedan ahí en su verdad, digámoslo así. quiero conciliar los dos puntos, me parecieron importantes los puntos que mencionaron anteriormente, y es que, por un lado, es un camino de esfuerzo, pero por otro lado, es un camino que es fácil de ganar cuando me tomo de la mano de Jesús. Porque Amén. si puede quedar en el ambiente que es muy complicado. No, no es complicado. Ojo, tiene que ver con qué tan cerca estoy de Jesús. Cuando estoy cerca de Jesús, Él me lleva a la verdad. Entonces, los dos puntos son importantes. No podemos ir a uno de los dos. Sí, pero Digo, la gran mayoría de personas pues piensa así, y yo he pensado también inclusive muchas veces así, ¿no? Decir, uy, esto es muy complicado, tengo que ser, mejor dicho, santo, perfecto. No, no es tanto, ya uno se da cuenta, porque si vemos, hay muchos ejemplos donde por ejemplo, Moisés, el mismo Moisés, que tuvo sus fallas y tremendos, pero Dios lo mandó, que no había uno como el corazón de Moisés, ¿sí ve? Entonces no es tanto que yo no pueda pecar, sino más bien acercarme a la mano de Dios para que Él me convierta y me lleve hasta el final, ¿no? exacto. Otro ejemplo claro es Pedro, el apóstol Pedro, 3 años. Bueno, ustedes mismos se dieron cuenta, esos discípulos de Cristo, los hijos del trueno y Pedro, complicados de carácter, pero 3 años y medio caminando con Jesús y los hombres no estaban transformados. Simón Pedro vino, o sea, nomás con las 3 observaciones que le hizo el Señor: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y esas 3 respuestas, y dijo, no, el hombre caminando 3 años y medio, pero no estaba convertido. Y después coger a los hijos de Zebedeo, hijos del trueno, con un carácter tan fuerte, y se desciende fuego del cielo y consuma a todos estos, Señor. Y mire quién llegó a ser Juan, el discípulo amado, el gran teólogo, porque aparte de que escribió San Juan, las 3 epístolas de primera y segunda y tercera de San Juan, el libro de Apocalipsis. Wow, y ver que esos hombres no tenían ninguna preparación. El Señor vio lo más bajo, lo más vil. Por eso uno a veces, uno no debe desacreditar a las personas, así no tengan la educación. Perdónenme valga la redundancia, la preparación más, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que ustedes nomás vean en ese tiempo cuando el Señor llamó a esos 3 apóstoles junto con Andrés. Ser pescadores en ese tiempo era como decir hoy en día esos recicladores que van ahí, zorra, y que están metiéndose los martes o jueves en cada conjunto, sacando el cartón, sacando todo eso. Así fuera en el tiempo de Jesús ellos. Y era lo más bajo, lo más vil. Entonces el Señor ve lo maravilloso, conoce decía Camilo, el Señor ve es el corazón, no el exterior, sino el corazón. Es muy bonito ver cómo transformó a esos apóstoles. Amén. Amén. Vamos, Ivo, ¿ibas a decir algo? No. Pues Cami, sí, era como más o menos lo que estaban diciendo, y sobre todo recordar que muchas veces, por no decir que siempre, las posibilidades de cambio o el cambio no lo hago yo,
ni en mí ni en otras personas. Yo me puedo esforzar todo lo que quiera, puedo leerme todos los libros que quiera, eso, pero si yo no tengo el Espíritu Santo conmigo y no tengo puestos los ojos en Cristo, pues no va a pasar nada. Yo, pues precisamente les iba a contar ahorita que alguien mencionaba, por ejemplo, lo de las joyas. Yo, bueno, mi bautizo fue muy rápido y yo me bauticé con aretes, por ejemplo. Y gracias a Dios, porque confío en que Él tenía un plan, solo una persona me hizo alguna vez un comentario, pero nunca, pues como que no me sentí mal, la verdad. Pero yo tenía muchísimos, muchísimos. Yo tenía alrededor de unos 200 pares de aretes, porque me gustaban de esos que venden como de Ésica y que vienen muchos, y eso los limpiaba, los organizaba. O sea, no era algo que yo viera como una dependencia, pero sí me gustaba mucho. Y de un momento a otro, incluso sin pretenderlo, un texto que publicó el pastor Erlit en Facebook una mañana fue el medio en el que Dios me los quitó. Y desde ese día que yo leí, estando en el trabajo, ese texto que él puso, no volví a usar aretes. Entonces creo que es como una viva muestra de que no es, o sea, no soy yo quien tiene que decirle a la otra persona, no los use, bájese esa falda, quítese el maquillaje. No, es orar y disponer tanto el corazón de uno como pedir por el otro, como para que lo haga en uno mismo, y es Dios quien hace el cambio, no nosotros. Muy bien, muy buen. Perdona, ahí voy a hacer la última acotación, Cami, el último apuntecito. Y es que no nos pase lo del joven rico, ¿sí? El que dice que él decía, yo hago de todo, yo hago de todo. Y si le dijo al Señor Jesús que hacía todo y guardaba la ley, ¿sí? Si se lo dijo al Señor Jesús era porque era así. Entonces, si no estaba Jesús en el corazón, si no tenía a Dios en su corazón, pues no tenía nada. No nos puede pasar también lo de los fariseos. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos dejar de hacer? Tengo que dejar eso, tengo que dejar lo otro, tengo. No, hay que buscar de Jesús y ya, para de contar. Él me lleva al resto. Diego, es que usted dijo algo claro, o sea, y también es el hecho de que, digamos, oiga, hoy estamos hablando todo, ¿no? Pero vea que, pero vea, es interesante, hasta la hermana Luz Marina, vea, está hablando. Yo Pero quiero hablar. Permítame un momentico, hermana Luz Marina, y ya le doy la palabra, con el respeto que su merced merece. Gracias. Pero hay una expresión que dice la Biblia, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, que no nos vaya a pasar eso. Porque nosotros somos, o sea, perdón hermanos si de pronto yo recalco mucho, somos una iglesia privilegiada, tenemos el conocimiento, tenemos la palabra de Dios y la luz menor, pero nosotros debemos, quizás de pronto el que no pudo tener la oportunidad de ir a una universidad, pero tiene esos libros, esa biblioteca, aprovéchela y estudie, porque nosotros debemos alimentarnos diariamente de todo ese conocimiento que el Señor nos está dando. Porque, es decir, ahí, y he escuchado, o sea, no es por formar polémica, pero he escuchado muchas personas decir dentro de nuestro pueblo de Dios, de que no, es que estudiar Daniel y Apocalipsis, Santuario, todos esos temas, eso es para asustar a la gente, que no sé qué. No, nosotros debemos ser un poquito aquí, otro poquito allá, escudriñar bastante. Y somos muy privilegiados, somos la única iglesia que tiene eso y hay que explotarlo. Bueno, va allí Vane, va Luz Marina y avanzamos a ver un poquito más hasta dónde nos da porque ya se nos fue el tiempo. Va Vane. Vale, pues es que era como en lo que me ha pasado a mí en cuanto a lo que decía Mauricio, lo que dijo Ivonne, me pareció muy bonito, porque siento que la perfección, así como lo decía el hermano Mauricio, como que uno dice, no, pero yo cómo puedo ser perfecto, pero yo aprendí que es algo diario, y como decía Ivonne, uno no se compara con nadie, sino es a su nivel. Yo, digamos, Ivonne pudo alcanzar su perfección ese día en el que ella decidió
ya no utilizarlos. Hasta ahí fue. Pero cada día uno va alcanzando su perfección de acuerdo a lo que sabe y de acuerdo a su nivel. Cuando yo aprendí eso o cuando yo lo tuve más claro, para mí fue más fácil entender y como saber cómo yo puedo alcanzar el cielo, porque Dios no me mide con la vara como es su perfección, sino Él me mide con la vara de acuerdo a mi vida. Entonces, eso para mí fue muy bonito aprenderlo. Muy, muy bonito Ok, comentario. Excelente. Excelente. amén. Bueno, Reina. yo siempre pienso mucho y pues en la perfección en que tengo para llegar a alcanzar esa entrega a mi Señor Jesucristo, que si tengo, ¿no? Y debo, pienso, ser perfecta y procuro, digo procuro porque eso es lo que hace uno, a hacer mis cosas y manejarme correctamente en las cosas. Y yo misma, hay veces me pregunto qué pecados estoy cometiendo, qué estoy haciendo. Entonces me cuido mucho en hacer las cosas correctamente. Y todo lo que acabó de decir la hermana, eso es pues exactamente lo que yo siempre pienso eh, en, en la salvación. Y pues leo, escucho mucho a los pastores y procuro y hago lo que mejor que yo pueda porque quiero llegar a alcanzar esa salvación. Amén. Pues me da tristeza porque mi familia nada, no logro de diferentes maneras. Mm, Entonces todo se lo dejo al, al Santo Espíritu, que Él Amén. es el que obra y puede llegar a convencerlos y en algún momento abrir esos corazones como de piedra. Bueno, vamos a ver, pues yo hago lo mejor que pueda, me porto bien, doy testimonio de mi vida, eso es. Amén. Qué bueno. Bienvenida siempre aquí. Vamos a orar también por la familia. Eso es una oración Gracias, para que eso, para que sea convertida. Pero el gracias. trabajo sí se hace, es decir, aferrarnos de Jesús, todos ustedes lo han dicho. Necesitamos Sí, aferrarnos de señor. Jesús. Aferrarnos de Jesús también significa que mi vida cambia. Si Jesús mora en mí, mi vida cambia. Ese es el punto. Y ahora, el mensaje también es general, ¿no? Eso es importante. Es decir, no porque yo no estoy, digamos, criticando a nadie, pero mi mensaje es uno. Tengo que denunciar el pecado, pero el pecado en general. ¿Sí me va a entender? No el pecado personal. Eso es diferente. Yo denuncio el pecado general porque es lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón, pero no el específico allí. Porque el pecado aquí lo hizo el mismo Elías porque amaba a Acab. ¿Eres tú dejando los mandamientos de Jehová? Le dijo allí. Vamos a seguir, vamos a tomar 10 minutos más. No creo que alcancemos mucho a avanzar, pero pues también es valioso que cada uno de ustedes haga sus comentarios, porque así nos nutrimos todos y así creo que también aprendemos mejor. Ahora, entonces, Señor, el segundo punto de controversia tiene que ver con la ley de Dios. Por eso este sistema de Daniel 7:25 que pensó en cambiar los tiempos y la ley, también se le llama en segunda de Tesalonicenses 2 como el hombre de pecado o el misterio de iniquidad. Y la pregunta es, ¿qué es pecado? Pues el pecado es la transgresión de la ley. Así que este es un poder que transgrede la ley, por eso se le llama el hombre de pecado. Y el misterio de iniquidad es un sistema que enseña además a transgredir la ley o enseñando la iniquidad. Basta con decir eso, son dos puntos importantes. El tercer punto, otro punto de controversia en los días de Elías, que también es punto de controversia para el Elías final. El ataque de la ramera en relación al servicio del santuario. Hay un ataque en relación de la ramera, en relación con la ramera y el servicio del santuario. ¿Dónde lo vemos? Primera de Reyes, y este lo voy a leer, yo voy a ir más rápido. Primera de Reyes 18, versículos 30, 31, 36 y 37. Ahí vamos a darnos cuenta que atacaba la ramera. Entonces, Jezabel arruinó el altar en donde se ofrecían los sacrificios de la mañana y de la tarde. Eso fue lo que hizo Jezabel y todo el culto a Baal y todos los profetas de Baal.
Dice el versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, dice allí. Eso quiere decir que el altar había sido arruinado. En los tiempos en que se encontraba Israel, el altar de Dios había sido derribado. El servicio del santuario había sido derribado. Versículo 31 dice, tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas las cosas. Versículo 37, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos, le estaba diciendo. Elías reparó el altar del santuario que había sido destruido. Nosotros somos llamados a levantar ese altar que ha sido destruido. Hay un altar destruido en nuestros días, casi se ha perdido, incluso en donde estaba destruido era en el mismo pueblo de Dios. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero la mayoría de veces que se habla aquí, siempre se habla en torno primero al pueblo de Dios, cómo el pueblo de Dios estaba haciendo cosas erróneas. En el mismo pueblo de Dios pasaban. ¿Cómo no va a pasar en el pueblo de afuera? Nosotros somos llamados a hablarle a las personas de afuera, pero somos llamados también a restaurar a las personas de adentro. Muchos piensan, no todos pueden ser Pablo, ¿sí? También necesitamos Pedros y Pablos, y nuestro ministerio debe ser parte de Pedro y parte de Pablo, ¿sí? No somos solo llamados a los hijos de afuera. Hay un pueblo dentro de la iglesia, como ustedes bien lo han dicho, que también se está perdiendo, y también se está perdiendo, como lo dijo John, por falta de conocimiento. Así que Elías, en tiempos de Elías, se reparó el altar. Pero ¿qué pasó con el cuerno pequeño? ¿O qué hizo el cuerno pequeño en relación al altar o al santuario? Daniel 8:11 nos lo describe. Vamos a leerlo. Durante los 1260 años el papado estableció un falso sacrificio. Por ejemplo, la misa, ustedes lo podrán recordar. La confesión cara a cara, eso lo levantó allí. Las oraciones a los santos intercesores. Eso es establecer un falso sacrificio y dar por echado por tierra el santuario. Dice Daniel 8:11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Jesús. ¿Y quién se engrandeció? El diablo. El Satanás. El cuerno pequeño, ojo. Cuerno pequeño. Papado. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, contra Jesús, y fue por él quitado el continuo, ya lo hemos visto en otras ocasiones, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué hizo este poder? También echó el altar por tierra, así como pasó en tiempos de Elías, en tiempos de el cuerno pequeño y los 1260 años, también fue echado el santuario por tierra. Otro punto importante de Elías. En los días, durante el periodo de 3 años y medio, no cayó lluvia en los días de Elías. ¿Sí lo recuerdan? No cayó lluvia, 3 años y medio. Miren que dice Primera de Reyes 17:1. Dice así. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Un dato importante, ¿sí sabían que en el Antiguo Testamento nunca se menciona el periodo de los 3 años y medio? Nunca se menciona el periodo. ¿Dónde entonces demostramos que fue un periodo de 3 años y medio durante el tiempo que no llovió? ¿Alguien que Daniel. No, en el Antiguo Testamento no se mencionan 3 años y medio. ¿Sí sabían eso? Me refiero al tiempo en que no llovió en tiempos de Elías. Nunca se menciona eso. Pero no llovió. Ahora, pregunta hago antes de resolver la pregunta que hice anteriormente. ¿Por qué o cuál fue la causa? ¿Por qué no hubo lluvia durante mucho tiempo? ¿Saben cuál es la razón de la sequía? Bueno, ya respondemos la pregunta. Vamos, ¿sucedió lo mismo de que no lloviera durante un tiempo en tiempos de los 1260 años? Sí. Miren lo que dice Apocalipsis 11:6. ¿Qué dice? Apocalipsis 11:6, simplemente para decirles, está hablando del mismo periodo de tiempo de la iglesia de Tiatira.
Durante los 1260 años se cerró el cielo y no llovió. Miren lo que dice Apocalipsis 11:6. ¿Quién lo quiere leer rápidamente? Dice, estos tienen potestad de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía, y tienen potestad sobre las aguas para tornarlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Qué bueno que nosotros ya hemos estudiado todo esto antes, así que nos lo sabemos al derecho y al revés. Apocalipsis 11:6 se está refiriendo precisamente al mismo periodo de la iglesia de Tiatira y está diciendo que estos tienen poder para cerrar el cielo. ¿Quiénes son estos? Los 2 testigos. Muy bien, eso quiere decir, sí, bueno, con uno que responda, quiere decir que estamos bien, ¿cierto? Estos, o sea, los 2 testigos durante los 1260 años, es decir, el Antiguo y el Nuevo y el Antiguo y el Nuevo Testamento, son los 2 testigos, tienen el poder de cerrar el cielo, pero quiero decirles que estos 2 testigos, uno de los 2 testigos también es Elías, no sé si lo sabían, pero Elías, digamos, personificando a los profetas, ¿se acuerdan que Jesús dijo a la ley y a los profetas? ¿Sí? O la ley y los profetas, siempre normalmente se habla de la ley y los profetas, acordados de la ley de Moisés, ¿cierto? Lo dijo allí Malaquías. O sea, la ley y los profetas son 2 puntos importantes. Los profetas son representados por Elías y la ley es representada por Moisés. O sea, este punto al que se está refiriendo los 2 testigos, estos, el Antiguo y Nuevo Testamento, y uno de ellos en personificación de Elías, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que nos lleven los días de su profecía. ¿Cuándo fue este tiempo de la profecía? Los 1260 años. Los 1260 años es el periodo al que se está refiriendo allí. Ahora, no llovió en los días. Ahora sí hago la pregunta. ¿Cuál fue la razón de la sequía? El pecado. ¿No hubo palabra de Dios? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dijo por allí? El pecado, claro que sí. La razón de la sequía es la apostasía tan grande. En el Antiguo Testamento no hubo literalmente, o más bien, en el Antiguo Testamento hubo literalmente lluvia, pero en el Nuevo Testamento la lluvia representa algo. Vamos a darnos cuenta qué. Pero la razón de la apostasía se encuentra aquí. Miren, Segunda de Crónicas 7:13 al 14. ¿Cuál fue la razón de la apostasía? Voy a leerlo. Dice, y este es un texto que todos hemos leído. Si yo, dice el Señor, cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, os enviare pestilencia a mi pueblo. Pero dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré ¿qué? Su tierra. Entonces dice el versículo 13, si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia. ¿Cuál era la razón entonces por la que el pueblo llegó a una sequía? Porque Dios lo decidió. Pero ¿cuál es la razón? ¿Qué había hecho el pueblo? Ha pecado mucho. La apostasía. Y sí, saben que muchas veces llegan los problemas a nuestra vida, no es porque Dios quiera castigar. Dios no quiere castigar. Dios lo que quiere es que aprendamos. Nosotros. Y muchas veces llegan los problemas por la misma razón. Tenemos la culpa. Cuando nos apartamos nosotros del Señor, entonces nosotros tenemos la culpa. Ese cerco de protección es removido. Y aquí pasa lo mismo. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia y si mandare la langosta para que lo consuma, pero dice más adelante, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo voy a oír desde los cielos, voy a perdonar sus pecados y voy entonces a sanar su tierra. Donde no había lluvia, hay otra vez lluvia. El pueblo entonces se encontraba en una apostasía grande, en una apostasía real. ¿Saben cuál fue la oración de Elías? La oración de Elías cuando vio toda la apostasía dijo, Señor, haz lo que tengas que hacer, pero restaura este pueblo. Y no sé si a veces nuestra oración es la misma, ¿no? Señor, nuestra vida está por un camino que no es. Haz lo que tengas que hacer. No sé si tienes que mandar enfermedad, no sé si tienes que lo que tengas que hacer para que yo restaure mi camino. Esa fue la oración de Elías y la oración fue contestada. No llovió durante 3 años y medio. No llovió durante 3 años y medio. La pregunta para ustedes que les tengo es,
¿qué representa la lluvia? El Espíritu Santo, ¿no? Esa es una de los significados, pero en este caso no es. Amor de La Dios. misericordia, el El perdón. mensaje, la palabra ¿El de Dios. perdón? La palabra de Dios. Vamos para allá. Deuteronomio 32:2. Vamos a ver qué significa la lluvia. ¿Pero se relaciona con la lluvia temprana y la lluvia tardía o no? Claro. Tiene mucha relación. Vamos a darnos cuenta. Miren lo que está diciendo aquí unos textos y ustedes van a darse cuenta que en la Biblia normalmente encontramos ciertos símbolos que a veces tienen varios significados, ¿no? La lluvia, por ejemplo, en este caso significa también el Espíritu Santo, pero vamos a darnos cuenta que en este caso no llovió durante un tiempo y que no llueva, ¿qué significa? Que no, por ejemplo, les hago la pregunta, no llovió durante 1260 años. ¿Qué quiso decir eso? ¿El Espíritu se apartó? Que estuvieron oscuras espiritualmente. No, que estaban Vamos a totalmente ver. alejados de Dios. Vamos a ver. Deuteronomio 32:2. ¿Quién lo quiere leer? Dice, goteará como la lluvia de mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Ah, entonces, ¿qué significa la lluvia? La doctrina. La doctrina, la Ah, palabra, mi enseñanza. Hubo las entonces, enseñanzas. les hago la pregunta, ¿hubo sana doctrina? Lo dijo Willy antes, ¿no? Muy bien, Willy. ¿Hubo sana doctrina durante los 1260 años de dominio papal? No, porque eso era matando en nombre de Dios a todo mundo. Y solo tradiciones humanas, ¿no? Se guardaban. O sea que la lluvia representa la sana doctrina. Miren, otro texto. Amós 8, del 11 al 12. Y lo voy a leer yo. Esto habla del futuro, cuando habrá falta de lluvia. Donde hay sequía espiritual, escasea también la palabra de Dios. Miren lo que dice aquí. Amós 8, 11 y 12. Lo hemos leído también en otras ocasiones. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de oír ¿qué? La palabra de Jehová. Y dice, De la palabra de Dios. Versículo 2. E irán de mar a mar, errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente descubrirán, buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. No la hallarán. La lluvia es la palabra de Jehová, la sana doctrina. Entonces, ¿qué significa que durante el periodo de dominio papal no llovió? Que no está hablando de una lluvia literal que cae del cielo. Durante este periodo lo que pasó es que hubo falsa palabra, escaseó la palabra de Dios. Es más, durante este periodo es claro que no se permitió leer la Biblia. Ustedes lo pueden verificar. La Biblia era catalogada como un libro hereje. El que leía la Biblia era catalogado hereje. Solo para los sacerdotes. Solo para los sacerdotes. ¿Cómo? ¿El oscurantismo? Sí, el mismo. El oscurantismo. Estamos hablando del mismo periodo. 1260 años. Vuelvo para finalizar, porque no creo que terminemos hoy. Para finalizar, la pregunta es, ¿qué periodo es? Oscurantismo. ¿Pero no, qué periodo? De 1260 años. 538 al 1517. A 1517. ¿Otra vez cómo fue el primero, Willy? 538 me parece. Ah, muy bien, bien, excelente. 538 a 1517 es este periodo, pero durante el periodo 1260 años va del 538 hasta 1798, ¿sí? Durante este periodo no llovió, pero ¿por qué no llovió? Porque hubo escasez de la palabra de Dios. Eso fue lo que pasó específicamente. Por eso dice lo que leímos, Apocalipsis 11:6, lo leímos ya. Estos, o sea, los dos testigos, uno de los cuales es Elías, tienen el poder para cerrar el cielo a fin de que no lluevan los días de su profecía. ¿Se acuerdan que esto lo vimos detalladamente en la historia de Israel en el santuario? ¿O en la historia de la iglesia cristiana en el santuario? Si no lo tienen, allí en el canal de YouTube está. ¿Listo? Bueno, vamos a finalizar con eso. Donde no hay lluvia, no hay palabra de Dios. Ah, bueno, un texto que es importante allí, el de Vane, que les decía que no se menciona 3 años y medio en el Antiguo Testamento en relación a Elías. ¿Pero dónde se menciona? Hacía la pregunta yo. ¿En Apocalipsis? Santiago. En Apocalipsis se habla de la sequía en el tiempo de Elías, creo. No, en Santiago. Santiago 5:17. Santiago 5:17 nos dice que la sequía de Elías duró 3 años y medio. Dice, versículo 17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras,
y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. O sea, es el único texto donde nos dice que son 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo no llovió Camil, mientras el papado tuvo ese periodo de dominio? 1200. 1260. 1260, 160. que son también 3 años y medio. la mitad de un tiempo o 3 años y medio. Si se dan cuenta que no hay casualidades en la vida, todo es exacto. Apocalipsis 11:3, miren lo que me dice. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Los 2 testigos son el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y qué quiere decir que están vestidos de silicio? Pues que durante los 1260 días estuvieron casi Muertos. escondidos, pero no perdieron muertos. su poder. No, escondidos, no estuvieron muertos completamente. Porque silicio, cuando se visten de silicio es porque están muertos. Pero estaban escondidos, porque durante la Edad Media, hago la pregunta, no hubo sana doctrina, pero todavía se encontraba el Espíritu de Dios rondando en las mentes de personas o no? Sí, claro. Sí. Díganme casos de personas que dijimos aquí que estaban, que tenían una sana doctrina. Juan Hus. Los valdenses y los albigenses. Los valdenses. Los Juan Hus es más adelante con la Reforma. Bueno, así que bueno, eso es lo que vimos hasta aquí. Todavía nos Cami, falta. una Ajá. pregunta, ¿y esos 1260 días terminan con quién? O sea, ¿quién vuelve o en qué momento identificamos que vuelve a caer la lluvia? Bien, eso es una buena pregunta. El periodo de oscurantismo, o el periodo que narra aquí como los 1260 años, son esos 1260 años en donde gobernó el papado. Y precisamente si comienzan con el ascenso al trono poderoso completamente del papado en el año 538, pues terminan cuando ya el papado no tenga ese poder, que fue en 1798 cuando perdió el poder el papado precisamente, que se le quitó la espada. La espada, ¿se acuerdan que en algún momento habíamos dicho que era la espada? Alguien que me diga qué es la espada. La Biblia, ¿no? La palabra. No. Recuerdan que habíamos dicho que había 2 significados, pero en este caso, cuando se le quita la espada. Cristo Jesús. No, señora. La espada puede ser la Biblia también, ¿no? No, pero La Biblia, sí. Yo digo que la palabra de Dios. Perdimos el tiempo durante las veces que hablamos. Yo tengo aquí anotado. Las espadas representan 2 cosas, pero en este Yo caso. sé que tengo Efesios 6:17. El juicio. El juicio. No. Les voy a decir, la espada representa el poder civil. ¿Sí? Sí. Eso representa la espada. Ahora, tiene 2 significados, otra vez, Ivo. No está mal lo que dijiste, porque está bien. Es decir, la espada representa también la palabra de Dios. Lo hemos dicho aquí anteriormente. Sin embargo, ¿de qué depende de cómo interpretamos la espada? Eso dije yo. ¿De qué depende? Del contexto, ¿cierto? Sí. En este caso, el contexto dice que, pasados los 1260 años, dice, el que a espada mata, a espada morirá. ¿Qué hizo el papado? Muere. ¿Qué hizo el papado? Utilizó la espada. Primero, ¿cómo utilizó la espada? Se unió con el poder civil. Y al unirse con el poder civil, entonces ahora tenía la espada para poder castigar. Y eso fue lo que hizo durante 1260 días. ¿Qué pasó al final de los 1260 días? Se le quita la espada. ¿Y qué es que se le quite la espada? Que el poder civil ahora ya no lo está apoyando. Como se le quitó la espada, ya no puede atacar. Entonces, eso representa la herida de muerte. La herida de muerte, que fue precisamente con Berthier, con Napoleón, cuando manda a Berthier a que aprecie al papado, y es cuando el papado entonces recibe su famosa herida de muerte, y cuando se le separa el Estado, y de esa manera ya pierde el poder para poder ejecutar las leyes. Ahora, la Biblia me dice que la herida va a ser curada. Eso quiere decir que la espada se le va a devolver. ¿Y qué es que se le devuelva la espada? Que se le devuelva el poder civil. Que se vuelva a unir con el poder civil. Eso es muy importante. De hecho, estaba en el estudio de hoy, pero no alcanzamos. Así que, pues será para la próxima vez, continuará. No lo tenía presupuestado, pero bueno,
Digamos que hoy teníamos allí que expresarnos y está bien que también tengamos ese tipo de momentos. Así que precisamente, no sé si te quedó clara esa respuesta, Ivo, ¿sí? Sí, sí, pues ya investigaré más sobre ese momento de Napoleón porque no lo tengo presente, pero te entiendo el contexto general de que ya ellos pierden como esa potestad de seguir utilizando la palabra de Dios para castigar a los demás. Y ya 14 de se febrero, vuelve de dominio público, me imagino, ahí es cuando ya vuelve a ser de acceso a la persona que lo desee. 14 de febrero de 1798 es cuando Napoleón, a través de Berthier, ataca al papado, y ese es el año en que recibe la herida de muerte y cuando finalizan los 1260 años. ¿14 de qué? Otra vez, por favor. De febrero de 1798. La herida mortal. Es la herida mortal. Precisamente es la que estamos haciendo referencia aquí, porque el periodo de los 1260 años tiene que ver con eso. ¿Cómo sabemos cuándo comienza? Básicamente cuando este poder se une con el Estado. Recuerden que aquí lo hemos detallado claramente, porque hemos hablado desde la iglesia de Esmirna, ¿sí? La iglesia de Pérgamo, que fue la que se unió allí de manera ilícita con el paganismo, pero en donde se ejecuta esta unión es en la iglesia de Sí, Pérgamo, que fue la anterior, perdón. Pérgamo. ¿Sí? Entonces, Esmirna, no, en Esmirna no. Entonces tenemos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Pérgamo, Tiatira. En la Tiatira. iglesia de Pérgamo es cuando se mezcla el paganismo. En la iglesia de Tiatira es cuando se ejecuta esta unión. ¿Cuándo? En 538, cuando hablamos de Constantino aquí la última vez que nos vimos, ¿se acuerdan? Constantino fue quien se unió con el poder religioso y de esa manera entonces se ejecutó, se le dio poder completo al papado. Desde ahí los emperadores comenzaron a ser también romanos. Romanos, hablando de la religión romana. Eso es entonces para hoy. La próxima vez entonces terminaremos diciendo varias cosas como por ejemplo el remanente fiel de la iglesia, el tiempo para que Jezabel se arrepienta, Elías es culpado y buscado, Dios alimenta a los fieles, Jezabel derrama la sangre de los fieles, falsos profetas obedecen a Jezabel. Hay bastante que hablar. Echada en cama de enfermedad, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir las hijas de la ramera? ¿Qué quiere decir esta repetición futura en lo global? Pero bueno, eso lo detallaremos acá. Yo quiero saber si al menos lo de hoy quedó claro. ¿Alguna pregunta que tengamos antes de cerrar? Bueno. No más preguntas por hoy. Bueno, sí, nos tardamos, pero fue por lo que, repito, fue porque nos demoramos un poquito más allí cuando cada uno opina. Vamos a orar. Vamos a pedirle hoy entonces a Ivo, ya a Ivo siempre le pedimos, pero hoy también. Bueno, inclinemos ahí nuestro rostro y vamos a disponer nuestro corazón para Cristo Jesús. Amado Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por toda la luz que has traído hoy a nuestra mente, a nuestro hogar, a nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a guardarla como un tesoro infinito para que en los tiempos que sean necesarios podamos utilizarla como luz tanto en nuestra vida como en la de los demás. Ayúdanos a ser un poco más curiosos y sobre todo, Señor, a ser amantes de tu palabra y de tu mensaje para que podamos retener todas esas enseñanzas, pero más allá de eso, Señor, que no nos vaya a ocurrir como a los fariseos, que usemos el conocimiento en contra de nuestro prójimo, porque tú mismo nos has enseñado que el amor es lo que debe prevalecer en todo momento. Te agradecemos infinitamente por toda la iluminación y todas las enseñanzas que a través de Camilo nos has dejado. Y en este momento que nos disponemos a descansar, te pedimos que tus ángeles nos protejan de todo mal y peligro y que podamos de cierta manera replicar todas estas enseñanzas con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo y en nuestro hogar. Cuídanos Amén. y quédate con nosotros el resto de esta noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén, Señor. Amén. 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 Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias, Gracias, Camilo. Camilo.